Buenos días, amados y amadas del Señor. Lo primero que le voy a pedir en esta mañana, si yo me merezco su respeto, por favor, ábreme su cámara, por favor. Se lo agradecería de todo corazón si usted me pudiera abrir su cámara para sentirme que estoy siendo entendido, escuchado, que me están poniendo atención, que saben valorar lo que uno hace por el reino de los cielos. Muchísimas gracias de corazón, se los digo. No es porque quiera ver la intimidad de sus casas, no. Lo que quiero ver es el corazón de ustedes, la disposición de ustedes, de verdad, de corazón. Aparte de que es muy importante para el expositor saber de que lo están poniendo atención. Lo segundo que quiero decir en esta mañana es, le voy a pedir toda su atención. Necesito que por favor sigan el hilo conductor de la enseñanza del principio a fin. Usted va a ser hoy enseñado por el Espíritu de Dios. Usted va a ser ministrado por el Espíritu de Dios. Hoy es una palabra que viene de verdad del corazón de Dios para los últimos tiempos. Hoy usted va a entender muchas cosas que no has podido entender. Hoy va a haber una revelación nueva para usted como lo fue para mí. Así que yo le pido, por favor, Biblia en mano, un bolígrafo, una libretita, por favor, y su corazón y su espíritu apresto a lo que el Espíritu de Dios hoy le va a ministrar. Muchísimas gracias ya por los que me pudieron abrir su cámara y sé que pronto lo harán los demás. Hoy quiero hablar por qué razón se contrista o por qué se apaga el Espíritu de Dios. Y muchas veces nosotros ni nos imaginamos por qué se contrista el Espíritu. La persona más importante, la persona que merece todo nuestro respeto, lo estamos contristando, lo estamos hiriendo, lo estamos apagando. Quiero compartir algo que viene del corazón de Dios. Para usted no es un secreto lo que dice 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Y este versículo habla de las promesas de Dios. Pero cuando hablamos de las promesas de Dios, hablamos de algo más grande que nosotros no nos podemos ni imaginar, ni pensar, ni mucho menos abarcar. La palabra de Dios dice en 2 Corintios, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Hoy usted va a entender la profundidad de este versículo por una revelación que viene de Dios. Dice la palabra, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo. Sí, en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora, para establecer en el Señor, en Cristo Jesús, nos ha entregado todas las promesas. Pero también, cuando la palabra dice por medio de nosotros, está hablando que nosotros somos los responsables de tomar y de conquistar cada promesa que está hecha en Cristo. Bien lo dice el Salmo 46, verso 10. Velad y estad quietos y esperad la salvación de Dios. Lamentablemente, nosotros los seres humanos, en especial el pueblo de Dios, confundimos quietud con pasividad. El Señor nunca dijo estén pasivos.
Más bien, él dijo, yo digo, estad quietos. Cuando hablo de la palabra quieto, quieto es reposado. Quieto es tranquilo. Quieto es un momento donde aparentemente yo no estoy haciendo algo material o visible, pero mi corazón, en mi corazón y en mi espíritu hay quietud, porque la quietud es sinónimo de fe. La fe, mi amado, obtiene y atrae al corazón del hombre quietud. No es lo mismo pasividad que quietud. Somos responsables, usted y yo, de las promesas que Dios nos hizo en Cristo Jesús. Por favor, acompáñeme al libro de Éxodo. Y yo quiero que usted le preste toda, pero toda su atención a este texto que voy a estar compartiendo. Y de este texto voy a extraer la enseñanza, la impartición que el Espíritu de Dios me reveló para ustedes, pueblo de Fuente de Bendición. Éxodo capítulo 23, por favor. Levánteme, por favor, su mano, si todos me están poniendo su atención y si ya llegaron al libro de Éxodo. No sé las veces que usted ha podido abrir este texto y exponerse a este texto. Ahora, lo que quiero decir de este texto es que este texto está su vida y está la vida de la iglesia. Escúchame bien, en este texto vamos a sacar tesoros impresionantes que el Espíritu de Dios reveló a mi vida para usted. Y de este texto voy a sacar 4 palabras claves que Dios le dijo a Moisés y que le dijo al pueblo y que le dijo a usted, amado pueblo de Fuente de Bendición. Todo lo que está en el Antiguo Testamento debe ser pasado por la obra de la cruz en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios, Éxodo 23, a la altura del versículo 20, por favor. Dice la palabra del Señor, mirad, yo envío mi ángel delante de ti que te proteja en el viaje. Oiga qué hermoso. Usted y yo, mi amado hermano, desde el día en que vinimos a Cristo, vamos en este viaje. Y Él se aseguró de enviar su ángel, para que lo lleve y lo proteja en este peregrinaje y te lleve a salvo al lugar que te ha preparado. Me acuerdo las palabras textuales de Jesús cuando él dijo, me es necesario, ¿sí?, ir a preparar lugar para vosotros. Y ese lugar, mi amado hermano, que se fue a él a preparar, este viajero que va con nosotros, es el que nos va a llevar a ese lugar que tú ni yo sabemos dónde queda. Pero este viajero nos lleva en este transitar. Préstele mucha atención, dice el versículo 21. Y obedece sus instrucciones. Vamos, desde el día en que tú y yo vinimos a Cristo, hay alguien que nos viene dando instrucciones. Dice el texto,
no te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas sus instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos. Míreme, le voy a decir algo en esta mañana. Si usted está en Cristo, usted no tiene enemigos. Si usted está en Cristo, usted no tiene enemigos. Los tiene Él. Porque Él te está diciendo aquí, entonces yo seré enemigo de tus enemigos. Y me opondré a todos los que se te opongan. Pues mi ángel, no un ángel, mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra, escúchame, de los amorreos, de los hitistas, de los fereceos, de los cananeos y de los heveos y de los jebuseos, para que vivas en ella. Escúchame, para nadie es un secreto que tú y yo vivimos en el mundo donde está todo lo feo. Pero déjeme decirle claramente lo que él está diciendo. Él te llevará y yo lo destruiré por completo. Versículo 24. No rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirváis de ninguna manera, ni imitéis sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Sirve solo al Señor tu Dios. Sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré. No es tu carrera, no es tu trabajo, no es en la nación donde tú estés. Dice que Él personal mismo te va a bendecir con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Versículo 26. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Todo eso, mi amado hermano, todo eso está en Cristo. En Cristo. Ahora, póngale mucha atención porque le voy a desglosar este pasaje. Como le repetí al principio, yo no sé cuántas veces usted ha leído este pasaje, pero aquí está la iglesia. Una iglesia que Dios se comprometió con ella. Y aquí hay 4 palabras que yo quiero desglosarle a usted en esta mañana. La primera es presencia de Dios. Subráyela, por favor. Presencia de Dios. Número 2, oír a Dios. Oír a Dios. La tercera palabra que le voy a decir en esta mañana es hacer lo que Dios dice. Hacer lo que Dios dice. Y la número 4 es servir a Dios. Presencia, oír, hacer y servir. Esas son las 4 palabras claves que están en este texto. Y estas 4 cosas, no solamente Dios se las dijo a Moisés y se las dijo al pueblo que estaba con Moisés, sino también se las dijo a ustedes, a mí, que estamos en Cristo Jesús.
En este pasaje hay algo bien claro, y es que Dios no envió un ángel. Dios envió su propio ángel. Y cuando hablo de mi ángel, está hablando de la representación de Dios mismo para asegurarse de estar con usted. En la creación, Dios personalmente estaba con Adán y Eva. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, se aseguró de estar con ellos personalmente. Y cuando Dios te sacó del mundo, se aseguró de que todo este transitar hasta el lugar donde Cristo preparó su morada eterna contigo y conmigo, se aseguró de estar con usted personalmente. Él dice claramente, mi ángel irá delante de ti. En otras palabras, mi presencia será la que te guíe en todo este transitar en su vida cristiana. Ahora, note algo, y yo quiero que usted sea, por favor, sensible a escuchar esto que yo te voy a decir. Lo primero es la presencia de Dios protege nuestro caminar para introducirnos a lo prometido. Yo quiero volverle a repetir esto. Cuando Dios se aseguró de poner su presencia, tanto a Adán como a Eva, como al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y cuando a usted y a mí nos sacó de las tinieblas para llevarnos a Cristo, con el único fin era de proteger nuestro caminar para introducirnos a lo prometido. Por eso, cuando dije en 2 de Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, entiéndame que yo no pongo textos por ponerlo. Yo lo que le estoy haciendo a usted es tejiendo un pergamino en un lienzo que es tu espíritu, para que puedas entender la magnitud del amor y misericordia que Dios tiene para contigo y para conmigo. La presencia de Dios protege nuestros pasos porque Dios está interesado en meternos al lugar donde Él nos prometió. Y la única forma es cuando nosotros aceptamos voluntariamente vivir en el ámbito donde Dios está, el ámbito de su presencia. Yo quiero volverle a repetir esto. Mi amado, el transitar cristiano es voluntario, no es algo que está Dios imponiendo. Es un asunto cuando usted dispone su mente, su corazón, su espíritu, su ser, para vivir en el ámbito donde Dios está, para que Dios pueda llevarlo en este transitar a lo que Él prometió. Por eso, en Éxodo 23:20 dice, Dios les va a dar protección y dice también que los va a guiar. Eso es lo que está diciendo el texto. Y como dice en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto para llevarlo en su transitar con él a la tierra donde Dios le había prometido, Él puso una columna de nube y una columna de fuego. Esa era su protección, esa era su cobertura, esa era la dirección. Cuando Dios levantó el tabernáculo, era símbolo de su presencia.
Y mientras la nube de Dios estaba quieta, Él estaba ahí. Y el ángel estaba en la nube. Y mientras la nube estaba quieta, Israel no se podía mover porque no sabía transitar el caminar que Dios había trazado. Mi amado hermano, yo quiero que usted sea sensible al Espíritu de Dios. Tu caminar espiritual, tú no lo puedes llevar solo si no tienes la dirección, conducción, control, dominio del Espíritu Santo en su vida. La única manera que Israel se movía era cuando la nube se levantaba. Israel inmediatamente recogía lo que tenía que recoger y estaba presto a la guía y dirección que la nube lo llevaba. Si usted quiere tener, mi hermano, un caminar firme, seguro, déjese guiar por el Espíritu de Dios. Aquí es donde muchas veces nosotros levantamos preguntas, y estas son preguntas normales que nosotros mismos le hacemos a Dios y que entre nosotros mismos nos hacemos. ¿Por qué decimos tanto no sé qué hacer cuando se nos viene una situación? ¿Cómo voy a enfrentar una crisis como esta cuando me quedo sin trabajo o cuando estoy enfermo? ¿Cómo voy a lograr salir adelante? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿O cómo voy a poder ir? Mi amado hermano, Dios se aseguró de que el pueblo de Dios no tuviese que hacerse estas preguntas. Cuando tú y yo nos hacemos estas preguntas es porque estamos fuera de la voluntad y de la conducción del Espíritu de Dios, porque entramos en una inseguridad, entramos en una incertidumbre, entramos en una confusión. Escúchame, mi amado hermano, estas palabras, estas preguntas que nosotros nos hacemos tienen que hoy borrarse. El futuro lo tiene asegurado Dios para usted si tú te dejas guiar por Él. Mírame, lo único que Dios quiere es que el Espíritu de Dios, como hacía la nube con el pueblo de Israel, deje que Dios guíe de ahora en adelante nuestra vida. Y es la única manera que podemos ver la victoria en nuestro peregrinar. Pero quiero mostrarle algo. El ángel del Señor es Dios mismo. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Abraham, se le apareció a Gedeón, se le apareció a Manoa y se le apareció a su esposa, todas las veces que aparece el ángel del Señor, aparece en medio de una figura encarnada que es un ser humano. Escúchame esto y se lo voy a explicar. Cuando Moisés le dijo al Señor, no nos saques de aquí si tu presencia no va con nosotros. Moisés se aseguró de poder confiar en algo visible para su corazón y para su espíritu. En Éxodo 33, 20 y 21, Dios le dijo claramente, yo iré contigo. Pero le dijo estas palabras, yo te cubriré en la hendidura de una peña y verás mis espaldas, dándole una muestra visible
de que Él lo iba a guiar, de que Él no iba a ir solo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la dimensión de la carne no puede entrar en la dimensión del espíritu y vivir. Yo quiero volverle a repetir esto. Porque la dimensión de la carne no puede entrar a la dimensión del espíritu y poder vivir. Ahora entienda por qué Pablo a los Gálatas le dijo en 5:16, digo pues andar en el espíritu. El andar en el espíritu, mi amado hermano, es simple y llanamente asegurarse de que usted está en Cristo y guiado por el Espíritu de Dios, porque será la única manera en la que Dios puede manifestarse en su vida y en la vida. Escúchame esto, la carne no puede entrar a la dimensión del espíritu porque está viva. Y todo lo que está vivo en la presencia de Dios tiene que morir. Es ahora más que nunca, que toda la parte carnal nuestra tiene que morir para poder entrar en la dimensión del espíritu y poder operar en el espíritu de Dios. Sin perder el pasaje de Éxodo 23, acompáñame a Marcos 3, capítulo 3, libro de Marcos, a la altura del versículo 13. Dice la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 propósitos para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar y tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que Dios se aseguró con su Hijo era que las personas que Él iba a seleccionar, lo primero era que estuvieran con Él. Dios necesita que lo primero que tú entiendas en esta mañana es que tú tienes que estar con Él. La única manera de que usted pueda ser efectivo es estar con Él para poderle servir en lo que Él quiere. Por eso dice claramente que estuvieran con Él para enviarlos a predicar. Lo primero que Dios quiere con usted y en esta mañana es que tú reafirmes que tú necesitas, al igual que yo, necesitamos estar con Él. ¿Qué es lo que quiere Cristo decir cuando viene a la vida de una persona? Mi amado hermano, no confundamos las cosas que Dios añade con bendiciones. Y esto es lo que muchas veces nosotros no podemos digerir. Cuando uno viene a Cristo, no es para que usted tenga casa nueva o para carro nuevo o para que usted empiece a viajar y para que usted obtenga un montón de beneficios. Mi amado hermano, no confunda, escúchame, beneficios y bienes con la bendición que es Cristo. La bendición más grande que tú tengas no es la añadidura o el beneficio que se obtiene en el cristianismo. La bendición más grande es tener compañerismo con Cristo. Las cosas son bienes
pero nunca será una bendición. Entonces, lo primero que yo quiero que usted entienda en esta mañana es que para lo que te apartó el Señor, para que tú puedas y debas vivir en su presencia, porque Él anhela su presencia. Cristo representa la presencia de Dios hoy, ahora. Todo eso que tú anhelas lo tienes en Cristo, está en Cristo. Fuera, escúchame esto y tome nota de esto. Fuera de esa comunión no hay propósito y por lo tanto no hay promesa. Escúchame. Yo quiero que en esta mañana tú entiendas esta revelación. Fuera de la comunión con Cristo no hay propósito. Y cuando tú tienes comunión con Cristo, usted está en el propósito y por lo tanto tú calificas para la promesa. La promesa que muchas veces se nos hacen a nosotros los hombres. Cuando muchas veces se nos declara una palabra, nosotros estamos aprestos para recibir la palabra del profeta o la palabra de fulano, de sutano, de mengano. Pero se nos olvida el mayor detalle, que todas las promesas que dice 2 de Corintios 1:20 es que tienen que estar dentro de la comunión, para que dentro de la comunión con Cristo exista el propósito, y el propósito es la promesa que Dios hizo. Voy a devolverme en este pensamiento. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, el propósito de Dios para el pueblo que Él sacó de Egipto era que caminara en el propósito para poderlo llevar a la promesa que era la tierra prometida. Si tú te sales de ese propósito, ahora entiende lo que es propósito. Propósito es comunión. Propósito es tener una relación personal con Él. Es pasar tiempo con Él. Ese es el propósito. Y el propósito te va a llevar a lo prometido por Él. Pero si yo me aferro a la presencia de Dios, entonces me aferro al propósito. Y si me aferro al propósito, yo entro a lo prometido por Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, mi amada iglesia? Las promesas no se dan por darse. Las promesas tienen un transitar en un ámbito espiritual. Si tú no caminas en ese ámbito, en esa atmósfera espiritual, por eso es que Jesús nunca le hizo falta nada. Por eso Cristo todo lo tenía a su favor. Por eso todos los que caminamos en Cristo Jesús, caminamos con el cielo abierto. Ahora la palabra de Dios dice, escúchame esto, en Efesios, no lo voy a leer, solamente le hago el recordatorio. Para los que están tomando notas, Efesios 4:30 y Primera de Tesalonicenses 5:19. En estos dos textos el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu, da dos órdenes. Y las dos órdenes, una, que en Efesios 4:30 dice, no contristen al Espíritu Santo. Y en Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen al Espíritu Santo.
Entonces, si le vengo hablando de transitar en el propósito, en la presencia, en el ámbito de la presencia de Dios, para llevarlo a lo prometido por Dios, entonces, ¿qué tiene que ver? Que no contristen al Espíritu Santo y no apaguen al Espíritu Santo. Ahora tú lo vas a entender mejor. Cuando dice no apaguen, cuando dicen no aflijan, cuando dicen no le causen heridas al Espíritu de Dios. Entonces, acompáñenme al libro de Romanos capítulo 8 para que empiecen a entender del por qué Dios le dijo por revelación al apóstol Pablo que no contristaran y no apagaran. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que los que salen del ámbito de lo espiritual, de la presencia de Dios, por consecuencia van a andar conforme a la carne. Pero si nosotros vivimos en ese ámbito, en esa atmósfera, en ese transitar en el propósito, entonces termina diciendo el versículo 1 de Romanos 8, sino conforme al Espíritu. Brinque al versículo, por favor, 6 de Romanos 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Déjeme desglosarle estos dos textos que tienen que ver con Éxodo 23, por favor, y que tiene que ver con 2 de Corintios 1:20. Escúchame, mi amada iglesia. Lo que le estoy tejiendo es un pergamino en tu corazón de las Sagradas Escrituras para que tú puedas entender lo que es el transitar en el propósito de Dios para llegar a lo prometido. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, dice, ninguna condenación. La palabra condenación en griego significa ser acusado o recibir una sentencia como condena. Pero en el versículo 6 del mismo capítulo 8, dice ahí, pero el ocuparse. ¿Sabe lo que significa esta palabra ocuparse? Significa, es la manera de pensar. Escúcheme. El ocuparse significa y quiere decir la manera de pensar. Por eso dice claramente el versículo, el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse, la manera de pensar del Espíritu, te va a traer vida y te va a traer paz. Por lo cual la mentalidad de la carne, dice el versículo 7 de ese mismo texto, es enemistad contra Dios. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir esto? Contristar al Espíritu Santo es nada menos que nuestra manera de pensar. Escúchame y dígame, ¿quién de nosotros no contrista al Espíritu cuando se nos vienen pensamientos de la carne? Y no es un asunto de robar, no es un asunto de adulterar, no es un asunto de andar haciendo cosas malas. El hecho de un pensamiento me está llevando a contristar el Espíritu. Ahora, escúchame esto.
Nosotros no hemos podido entender esto porque no se nos ha explicado de la manera en que hoy el Espíritu de Dios se lo quiere. Estoy hablando de cuidar, de permanecer en la presencia de Dios. Lo segundo que quiero mostrarle, la segunda palabra que quiero mostrarle en esta mañana, es que no solo su presencia, sino su voz, la voz audible de Dios. En Éxodo 23:20 dice claramente que la voz de Dios nos protege de ser carnales y nos guía en cada decisión del camino. La primera pregunta que se nos viene es, ¿cuál es la clase de muerte que produce la manera de pensar de la carne? Dice claramente en Éxodo 23:21, mi ángel no hará la rebelión. Esa es la primera consecuencia. Si tú escuchas la voz de Dios, si tú te expones a la palabra de Dios, si tú te expones de que vives en la presencia de Dios y escuchas la voz audible de Dios y no la pones por obra, estás en rebelión, porque el ángel dijo, no perdonará la rebelión. ¿En qué sentido está hablando? Permítame llevarlos para que tú puedas entender esto. Acompáñeme al libro de Números, capítulo 14 del libro de Números. Y en el libro de Números encontramos una revelación maravillosa de lo que estoy hablando. Versículo 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verán. Si yo tuviera que poder continuar, no explicarles este pasaje, cómo uno se sale del propósito de Dios por la manera de nosotros de obviar la voz audible de Dios. Continúo leyendo ahora en el versículo 35 de Números 14. Yo, Jehová, he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando a aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plagas delante de Jehová. Ahora déjenme explicarle estos dos pasajes basado en lo que estoy explicando en esta mañana. Mi amado hermano, ¿perdonó Dios a este pueblo? ¿Sí o no? Sí.
Sí, Dios los perdonó. Pero entonces, ¿por qué el ángel dice no perdonará? Se está contradiciendo. Dijo que no los perdonará. ¿Sabe qué es, mi amado hermano? ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando acerca de la rebelión. Lo voy a decir de esta manera. Cuando uno es carnal, cuando uno camina en la carne, se vuelve obstinado. Y el obstinado se vuelve terco. Y cuando estas dos cosas se juntan, escúchame, perdón, ocurre algo. Ocurren dos cosas. Número uno, cuando usted es obstinado porque caminas en la carne, te estás saliendo del propósito de Dios, te estás saliendo del transitar en la atmósfera de Dios. Lo primero que va a sufrir es el propósito, porque todos los que andan en la carne están fuera del propósito establecido por Dios. Y lo primero que sufre es el propósito de Dios. Porque cuando sufre el propósito de Dios, tú y yo no podremos conquistar la promesa de Dios. Por eso es que Dios se enfadó con ellos. ¿Por qué? Porque ellos se rebelaron. Porque ellos no le creyeron a la promesa que Dios había hecho de llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Sufre el propósito y por consiguiente no recibieron la prometido por Dios. Ahora déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo en esta mañana. ¿Por qué ellos murmuraron? ¿No es cierto acaso? ¿No es cierto acaso que era real las murallas? ¿No es cierto acaso que el enemigo eran gigantes y que la tierra estaba llena de hombres y mujeres perversos, guerreros? Le pregunto, ¿qué hubiera usted pensado? ¿Qué hubiera usted pensado si usted ve eso? Mi amado hermano, salirse del propósito de Dios, tiembla la carne. Salirse de la cobertura de Dios, tiembla la carne y por consiguiente, ¿usted cree que viene la muerte para su vida? Yo siempre he dicho y lo sostendré hoy una vez más. Los que caminamos en Cristo Jesús no tenemos por qué temer a lo que venga en el futuro. Porque en Cristo Jesús estamos seguros, estamos completos. Ellos no estaban robando. Ellos no estaban estafando, ni adulterando, ni matando. No, escúcheme. Mira lo que dice Números 14, versículo 1. Mira lo que dice. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Mi amado hermano,
Le pregunto, ¿acaso Dios lo llevó al desierto para matarlos? ¿Acaso que Dios te sacó del mundo para llevarlos a una miseria y a un dolor en este transitar cristiano? No. Nosotros no hemos entendido que lo prometido en el transitar del propósito de Dios te lleva a lo prometido por Dios. Pero si sufre el propósito de Dios es por nuestra negligencia de pensar en las cosas de la carne y no en las cosas del espíritu. Los muros eran reales. Los gigantes eran reales. Las circunstancias que ellos estaban viendo al frente eran reales. ¿Cuál sería su manera de pensar ahora que estamos en medio de esta crisis global? ¿Cuál es su modo de pensar si te despiden de un trabajo? Mi amado hermano, ¿se da cuenta lo que dice? No contristéis al Espíritu Santo. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Nuestra manera de pensar lo que nos hace es salir del propósito de Dios para no obtener lo prometido por Dios. Y ese es el peligro cuando se nos pinta un cuadro a usted y a mí en la mente. Ellos estaban gritando en la presencia del fuego de Dios que los dirigía, que los transitaba. Ellos estaban dudando de Dios como muchas veces nosotros dudamos. Cuando traemos a la memoria, cuando traemos a nuestra mente, cuando nuestro corazón no está sano. Proverbios 23 dice claramente que tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Si tu corazón no está en armonía con el corazón de Dios, mi amado, tú tienes un corazón carnal y como consecuencia te vas a salir del propósito de Dios y por consecuencia no vas a recibir lo prometido por Dios. ¿Ahora entiendes? Mi amado hermano, ¿ahora entiende lo delicado que es esto? ¿Qué es peor? ¿Sabes cuál es el gran pecado de nosotros? Que nosotros usemos la lógica en la manera de pensar. Y así están muchos. Así están muchos. Porque la lógica, le ponen lógica a todo lo que sucede en su ambiente, en su entorno, en su alrededor. ¿Por qué? Porque muchas veces, mi amado, la lógica nos lleva a cegarnos de buscar la dirección de Dios, porque Dios habla. Quietos, no pasivos. Una persona quieta busca dirección de Dios. El pasivo es carnal. El pasivo se mueve en la carne y lo saca de la dimensión, de la esfera de Dios. Esto es tremendo. Qué importante es en los últimos tiempos familiarizarnos con la voz de Dios. Entonces, no solamente es importante vivir en la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios, sino dice claramente, número 3, es hacer. Su presencia es importante. El oír su voz es importante, pero hay que hacer también lo que Dios dice. Porque oír y hacer no es lo mismo. Le voy a decir algo. Por favor, escucha. Le voy a decir algo.
Y esto tiene que quedarse bien claro. ¿Sabe de qué me di cuenta? Que cuando yo hago lo que Dios dice, Dios lucha por mí contra mis enemigos. Yo quiero volver a repetir eso. Cuando yo hago lo que Dios dice, Dios lucha por mí contra mis enemigos. En Éxodo 23, verso 22, dice claramente, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Mi amado hermano, si tú tienes enemigos y ellos te vencen, es porque estás fuera del propósito, es porque no transitas en el propósito y mucho menos no vas a recibir lo prometido por Dios. Mi amado, este transitar que Dios está ofreciendo hoy es para llevarte a lo prometido. Dios le hizo una promesa al pueblo de Israel de llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y este pueblo pereció en el desierto, porque trajo a memoria, porque aquellos que no debieron de haber influenciado negativamente, le hicieron un cuadro en la mente y usaron la lógica, y la lógica lo sacó del propósito. Porque hoy todo mundo, la mayoría del pueblo de Dios usa la lógica. Cuando viene la aflicción, cuando viene una circunstancia a su vida, usan la lógica. ¿Y cómo saldré de esto? Estad quieto. Estad quietos, no pasivos. Estad quietos. Yo lucharé contra tus enemigos. Pero le voy a decir algo. Querer oír a Dios no significa que usted quiera obedecer a Dios. Yo quiero volverle a repetir eso. Querer oír a Dios no significa que usted quiera obedecer lo que Él dice. No lo voy a leer, pero para los que están tomando notas, en Jeremías 42, del verso 1 al 16, hay una historia de Johanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías. Estos llegaron con todo el ejército y se presentaron con sus oficiales y su gente de guerra y le pidieron al profeta Jeremías que orara para que Dios les dijera lo que debían de hacer, si quedarse en Judá o regresar a Egipto. Y Jeremías le dijo claramente que él iba a orar, pero que él le iba a decir lo que Dios le iba a decir, que ellos se comprometieran a obedecer la voz de Dios. Y en el versículo 7, de ahí en adelante, claramente, Dios habló a Jeremías. Y este pueblo se rebeló. Escúchame, porque si usted que está tomando notas, brinca al capítulo 43, claramente este pueblo, cuando oyó la voz de Dios a través del profeta Jeremías, que les dijo que se quedaran en Judá, ellos se rebelaron contra Dios. Oír la voz de Dios no necesariamente quiere decir que se va a obedecer. Escúchame, así es de fuerte el pensamiento de la carne contra el pensamiento del espíritu. Así es de fuerte
es el pensamiento de la lógica contra el pensamiento de Dios. Nosotros, por usar la lógica, contristamos al Espíritu de Dios porque no le creemos a Dios. Y esto es lo que ocurre. Ellos no les gustó lo que Dios les mandó a decir. Y eso es lo que muchas veces nosotros nos pasa. Pedimos un consejo y no aceptamos el consejo porque va en contra de la decisión que yo determiné tomar. Y así está mucho pueblo de Dios hoy en día. Escúchame, pueblo de Dios. Cuando Dios lucha por los que hacen lo que Él dice, Dios los llevará a la victoria. Eso está registrado en Éxodo 14, cuando Dios le dijo al pueblo y a Moisés, crucen el mar. Y todo el ejército venía contra ellos, todo el arsenal de Egipto, Faraón y todo su armamento. Y ellos quedaron vencidos, ellos quedaron derrotados, porque nadie puede pelear con Dios y vencer. Y por último, servir a Dios. El servir a Dios, mi amado hermano, es nada menos y nada más que consecuencia de las tres primeras. El que está dispuesto a vivir en el ámbito de la presencia de Dios, oye su voz y hace lo que Dios dice e inmediatamente, por consecuencia, le está sirviendo a Dios. Servir a Dios no tiene nada que ver con el concepto humano de lo que hacemos para Dios, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Escúchame la efectividad que esto conlleva. Mira las palabras del apóstol Pablo y con esto concluyo. Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo, ¿dónde? En mi espíritu. El concepto de nosotros de servir a Dios es lo que hacemos, pero más bien el concepto de servir a Dios es lo que Dios hace a través de nosotros. Mira el apóstol Pablo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Qué manera de servir a Dios. En Romanos 2, capítulo 2, versículos 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. En la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El servir a Dios está implícito cuando tú le obedeces. Que habitas en su presencia, que escucha su voz y se mueve cuando Él dice que se mueve, porque a Él le gusta la obediencia y por consecuencia tú le empiezas a servir a Dios. Concluyo con Filipenses 3:3. Yo quiero que todos vayamos, por favor, a este último texto. Porque nosotros somos la circuncisión. Está hablando de los que estamos en Cristo. Los que en espíritu servimos a Dios. No es un trabajo físico.
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mi amado que me escucha en esta mañana, amado y amada del Señor que me escucha y que se ha expuesto a este sermón, yo quiero decirle a usted que estas 4 cosas tienen que ser evidentes en nuestro transitar en el propósito de Dios para llegar a obtener lo prometido por Dios. Si esto no es real en nuestra vida, mi amado, examinémonos. Si algo que Dios nos prometió no ha llegado, volvamos a meternos en el propósito de Dios. Y volvernos a meter en el propósito de Dios significa que yo tengo que volver a la presencia de Dios, que yo tengo que volver a familiarizarme con la voz de Dios y que yo tengo que moverme cuando Dios me dice que me mueva. Eso es hacer lo que Dios dice que haga. Y por consecuencia, yo le serviré a Dios efectivamente. El mensaje de esta mañana, mi amado hermano, es: no contristemos al Espíritu Santo. No apaguemos al Espíritu Santo trayendo a memoria los pensamientos que proliferan en las consecuencias que nosotros vemos. Mi amado, todo lo que suceda fuera de Cristo afectará la carne. Pero si tú y yo estamos en Cristo, estaremos fortalecidos y en el Espíritu y transitaremos, escúchame, transitaremos seguros hasta lo prometido por Dios, que es la vida eterna. Mi amado hermano, se me viene a memoria el que tú te montes a un crucero. Warner, me han contado de que tú te has montado en un crucero. Betico y mi hermana Rocío se han montado en un crucero. Mi hermano, la preocupación de lo que sucede fuera del crucero no tiene que ver con usted. Su preocupación es disfrutar lo que está dentro del crucero y familiarizarse con ello. ¿No es cierto? Lo que suceda en mar abierto será problema del capitán. No es su problema. Su problema es comer bien, es dormir bien, es disfrutar bien. Mi hermano, si nosotros estamos fuera del crucero, estamos en peligro. Si nosotros estamos en Cristo, disfrutemos todo lo que está dentro de Cristo. ¿Por qué usted se va a preocupar si se le estalló la llanta al crucero? Si se quedó sin timón el crucero, usted siga comiendo hamburguesas, postres. Betico. Mi amado Warner. Pero nosotros no hemos entendido que en Cristo estamos completos. Disfrutemos. ¿Para qué salir al mundo si no hay nada bueno? Solo dolor hay. Si venga lo que venga, plagas, venga lo que venga, circunstancias, que me quede sin trabajo, yo estoy en Cristo, yo estoy completo. Yo no tengo que usar la lógica. Yo no tengo que traer pensamientos para contristar el Espíritu. Yo voy seguro con Él.
Yo voy confiado en ido con Él, porque caminar en Cristo estoy caminando en su propósito. Y caminar en su propósito me llevará a lo prometido, que es la vida eterna. Mi amado hermano, yo sé en mi espíritu que este sermón de hoy se le ha impregnado en todo su entraña, en todo su ser. Solo lo que le pido a Dios es que podamos vivirlo y llevarlo a la práctica, y veremos la victoria que Él prometió. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, bendiga cada familia, cada hijo, hija de Dios, hoy, mañana y siempre. Les bendigo 1000 veces. Quedan en paz. Carito.